El gap de apertura del SP500 proporciona información muy útil. Por ejemplo, supongamos que si hay un gap alcista de cualquier importe, compramos y cerramos la posición al cierre del mismo día que entramos y no hay posiciones cortas. En ese caso tan simple, tendríamos las estadísticas que vemos aquí en la pantalla, con una relación entre ganancia y máximo drawdown de casi 31. Antes del 2005 no había muchas operaciones porque el mercado era menos volátil y había menos gaps. Curiosamente, una estrategia tan simple como comprar hoy si hubo apertura con gap alcista nos da un 62% de aciertos. Pero comprar en apertura es prácticamente imposible porque hay mucha volatilidad y el precio se mueve muy rápido en el momento de la apertura. Así que voy a añadir dos modificaciones para una siguiente prueba. La primera va a ser añadir un deslizamiento que siempre va a ser en contra por encima del precio de apertura y la otra va a ser establecer un mínimo porcentaje de gap de forma que solo abrimos posiciones si el gap supera un cierto umbral, por ejemplo 0,2%. Pues solo se comprará si se supera ese gap de apertura. Aquí en esta tabla muestro el caso de un deslizamiento de 5 puntos, es decir, siempre se va a comprar 5 puntos peor que la apertura. Como son posiciones largas, son siempre 5 puntos por encima de la apertura. En la última columna vemos el gap porcentual y nos damos cuenta que si compramos solamente si el gap supera el 0,45%, todavía tenemos unas estadísticas favorables, tenemos una relación entre ganancia y máximo drawdown de 9 y con un 66% de aciertos. Esta es la curva de capital correspondiente a un deslizamiento de 5 y un gap de apertura superior al 0,45% y aquí tenemos las operaciones en el gráfico. Por poner un ejemplo, vamos a esta misma. Vemos que no hemos comprado una apertura, hemos comprado 5 puntos más arriba, ha resultado ser una ganancia y aquí pues pongo lo que son los datos principales, ¿no? El gap fue del 1,14% y se ganaron 43 puntos. Aquí tendríamos una que fue una pérdida, se compra por encima de la apertura y al final se pierden 8,27 puntos. El gap de entrada fue un 0,58%. Así que, como comenté al principio, el gap de apertura nos da información muy interesante que nos puede hacer operar con más de un 60% de aciertos. El código AmiBroker con el que hago estas pruebas es sumamente sencillo. Es el que tenemos delante que usted puede copiar para hacer sus propias pruebas. La primera parte es señales de entrada con precio de entrada que se modifica incluyendo el deslizamiento, la venta al cierre del mismo día de la entrada. Se muestra el gráfico en pantalla y simplemente los letreros con información adicional. Así que nada más, eso es todo, hasta el próximo vídeo.